Mi nieto Alejandro subió del sótano de nuestra vieja finca de piedra en las afueras de Madrid. Los pesados escalones de roble crujieron bajo sus botas, pero fue su rostro lo que me heló la sangre. Estaba completamente pálido. Se sentó a la mesa de la cocina frente a mí y no pronunció palabra durante un largo instante. Solo se escuchaba el tic-tac del viejo reloj de pared. «Haz una maleta», dijo por fin, con la voz contenida. «Ahora mismo». «¿Qué? ¿Nos vamos?» «No llames a nadie. Nos vamos ya». «Alejandro, ¿qué ocurre?» «Abuela, por favor, solo confía en mí. Tenemos que irnos de esta casa inmediatamente». Yo lo miré fijamente. Mi nieto, un joven de 24 años que trabajaba la madera y nunca se asustaba por nada, tenía las manos temblando. «Pero esta es mi casa», le respondí, intentando mantener la calma. «Lo sé, pero ya no es un lugar seguro». Me mostró la pantalla de su móvil. Eran fotos tomadas con flash en la oscuridad del sótano. Tubos metálicos, una caja extraña con cables, algo que mis ojos cansados no lograban comprender. «Alguien ha preparado esto a propósito», susurró. «Recoge tus cosas». 20 minutos después, la fría brisa de la noche madrileña golpeaba el parabrisas de su vieja furgoneta. Nos alejábamos de la finca que mi difunto marido, Mateo, había levantado piedra a piedra, viga a viga. La casa donde había albergado mis recuerdos durante más de 40 años se desvanecía en el espejo retrovisor. De repente, mi móvil empezó a sonar en el interior de mi bolso. Alejandro miró de reojo la pantalla iluminada. «No contestes». «¿Por qué no?» No respondió, solo apretó el volante y siguió conduciendo, con la mirada clavada en la oscuridad de la carretera. «Me llamo Carmen, tengo 70 años y esta es la historia de cómo mi propio nieto me salvó la vida y de cómo descubrí que el mal puede esconderse en la sangre de tu propia sangre. Antes de continuar con esta pesadilla, me gustaría pediros algo. Dejad un comentario diciéndome desde qué ciudad o rincón del mundo me estáis escuchando. Suscribíos a este canal para formar parte de nuestra comunidad, un espacio donde demostramos que las lecciones más importantes y a veces las más duras llegan en cualquier capítulo de la vida. Y ahora, volvamos a mi historia. El dolor de cabeza me despertó antes del amanecer, como una punzada constante y familiar. Me quedé inmóvil bajo las sábanas, intentando no girar el cuello. Si me movía muy rápido, la habitación daba vueltas y el estómago se me revolvía de una forma insoportable. Llevaba casi 2 meses con estas mañanas infernales. Pasé la mano por el lado derecho del colchón, frío y perfectamente estirado. Ya hacían 4 años desde que aquel infarto traicionero se llevó a mi marido, Mateo, pero algunas mañanas mi mente aún lo buscaba. Me levanté despacio, apoyándome en el pasamanos de roble que él mismo había tallado. Mateo era un artesano de los que ya no quedan. Él no contrató a ninguna constructora para levantar esta finca. Desde 1982 volvía del taller con las manos manchadas de aserrín y se ponía a construir nuestro hogar hasta que caía la noche. Recuerdo a Carlos, nuestro hijo, con apenas 2 añitos, siguiéndolo por el patio con un martillo de madera que Mateo le había tallado. Un martillo que, ironías de la vida, pronto le pareció poca cosa a un chico que soñaba con ser un arquitecto de prestigio. Llegué al baño y me eché agua fría en el rostro. La mujer del espejo parecía un fantasma. Había perdido tantos kilos que la ropa me colgaba de los hombros. «Cosas de la edad, doña Carmen», me había dicho mi médico de cabecera. «A los 70, el cuerpo ya no es el mismo».
pero yo sentía en mis huesos que no era solo la edad. Hacía apenas 2 semanas, la ambulancia tuvo que venir a buscarme. Mi vecina Rosa me había encontrado desmayada en el suelo de la cocina y llamó a urgencias. Tras horas de sirenas, vías en los brazos y análisis de sangre, un médico joven de mirada compasiva se sentó al borde de mi camilla. «Señora Carmen», me dijo, «sus análisis muestran niveles muy preocupantes de monóxido de carbono. Ha estado expuesta a un gas tóxico. ¿Tiene detectores en casa?» «Sí», respondí, parpadeando confundida. «Mi hijo los revisó el mes pasado. ¿Y el coche? ¿Suele dejar el motor encendido en el garaje cerrado?» Negué con la cabeza. El garaje está separado de la casa y yo apenas conduzco. En ese momento apareció Carlos. Llevaba su traje impecable, el maletín de cuero en una mano y una expresión de angustia que me partió el alma. Habló con el médico en el pasillo, bajando la voz para que yo no lo escuchara. Cuando volvió a mi lado, se sentó y me tomó las manos. «Mamá», suspiró, con el ceño fruncido. «El doctor cree que quizá te dejaste el coche en marcha un buen rato sin darte cuenta. ¿Recuerdas haberlo hecho?» Intenté hacer memoria. Últimamente mi mente estaba tan nublada, tan llena de lagunas. «No lo sé, hijo, no lo creo. Últimamente estás muy despistada. Tranquila, mamá, es normal confundirse». Esa misma tarde, Carlos me llevó de vuelta a la finca. Me acompañó al dormitorio, se subió a una silla de madera y pulsó el botón del detector de gas del techo. Un pitido agudo y ensordecedor llenó la habitación. «¿Lo ves, mamá?», me dijo, bajando de la silla con una sonrisa tranquilizadora. «Funciona perfectamente. Estás a salvo aquí». Pero por alguna razón que mi instinto no lograba explicar, yo no me sentía a salvo en absoluto. Y fue entonces, aquella mañana gris, cuando escuché el motor de un vehículo frenar sobre la grava. Me asomé a la ventana y vi a Alejandro bajando de su furgoneta. Llevaba puestos unos vaqueros manchados de polvo y atado a la cintura el viejo cinturón de herramientas de cuero de Mateo, el mismo que le regalé tras el funeral. No lo sabía en ese momento, pero la visita de mi nieto estaba a punto de desenterrar el secreto más oscuro de mi propia sangre. Abrí la pesada puerta de madera antes de que Alejandro tuviera que llamar. Me sonrió, pero al cruzar el umbral, su sonrisa se desvaneció de golpe. Sus ojos, idénticos a los de su abuelo, me recorrieron de arriba a abajo. Dejó en el suelo la vieja caja de herramientas de latón brillante. «Abuela, estás en los huesos», murmuró, frunciendo el ceño. «¿Estás comiendo algo?» «Lo que puedo, hijo. El estómago no me da tregua». Alejandro suspiró y sacó un destornillador de su cinturón. Me había prometido echarle un vistazo a unas pequeñas grietas que habían aparecido sobre la ventana de mi dormitorio. Subimos despacio. Tuvo que esperarme en el descansillo porque me faltaba el aire. Al entrar en mi cuarto, no miró las grietas. Su atención se desvió de inmediato hacia la rejilla de ventilación incrustada en la pared. «Esto no está bien», dijo, pasando los dedos por el borde metálico. «Estas no son grietas de asentamiento normal de la casa». «Tu tío Carlos selló esos conductos hace 3 meses», le expliqué. «Dijo que entraban corrientes de aire frío y que la casa necesitaba ser más eficiente energéticamente». Alejandro se quedó absolutamente rígido. ¿Mi tío Carlos selló la ventilación? Sin pedirme permiso, fue a su caja, sacó un cúter y una pequeña palanca. Cortó la pintura con precisión quirúrgica y levantó un trozo del pladur nuevo que cubría la pared. Detrás, el conducto original que Mateo había instalado estaba completamente taponado con espuma de poliuretano y cemento. El aire fresco no podía entrar. Su respiración se aceleró. Arrastró una silla, se subió en ella y arrancó del techo el detector de monóxido de carbono que Carlos había probado el día anterior. Alejandro abrió el panel trasero. Sus manos, siempre tan firmes al trabajar la madera, empezaron a temblar. «Mira esto, abuela»,
Me mostró el interior del aparato. La batería está soldada, está muerta. Los cables del sensor están cortados. Pero Carlos lo probó. Yo lo escuché pitar. Mi pecho se encogió, buscando aire. Alguien modificó el circuito para que pite al pulsar el botón, pero es incapaz de detectar absolutamente nada. Abuela, tengo que bajar al sótano. Ahora mismo. Salió corriendo escaleras abajo. Me quedé sola en la cocina, agarrada al borde de la encimera, escuchando el ruido de muebles pesados siendo arrastrados bajo mis pies. Luego, un silencio sepulcral que duró 20 eternos minutos. Fue entonces cuando subió con el rostro pálido y me dijo aquella frase que lo cambió todo. Haz una maleta. Ya en la carretera, lejos de la finca, Alejandro detuvo la furgoneta en el aparcamiento de una vieja venta, uno de esos restaurantes de carretera abiertos de madrugada. El olor a café tostado y aceite de oliva llenaba el local vacío. Pedimos 2 cafés que sabíamos que no íbamos a probar. Alejandro puso su móvil sobre la mesa de formica. «Mira esto», deslizó la pantalla, mostrando las fotos del sótano. Alguien manipuló la vieja caldera. Hay un tubo de cobre desviado directamente hacia tu dormitorio, conectado a un temporizador digital. Está programado para abrir una pequeña fuga de gas cada madrugada, justo cuando enciendes la calefacción. Al sellar los conductos de ventilación, la habitación se convierte en una cámara de gas lenta, no suficiente para matarte en una noche, pero sí para ir envenenando tu sangre poco a poco, simulando un deterioro por la edad. Tragué saliva, incapaz de articular palabra. Es una obra de ingeniería, abuela, precisa, calculada, exactamente el tipo de trabajo del que mi tío Carlos se enorgullece. «Es mi hijo», susurré, sintiendo que el corazón se me rompía en pedazos. Lo crié, le di todo. ¿Por qué haría algo tan monstruoso? Alejandro metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un documento doblado y manchado de polvo. Lo desdobló sobre la mesa. Mis ojos leyeron el membrete. Era un contrato de compra-venta privado entre Carlos y un gigantesco grupo inversor extranjero. Planeaban demoler nuestra finca, talar los viejos ocles y construir un resort ecológico de lujo. La cifra me dejó sin aliento. 1.200.000 euros. Al final de la página estaba la firma de Carlos y un espacio en blanco para la mía. Un espacio que él no planeaba pedirme que firmara. Solo estaba esperando mi certificado de defunción para heredar la propiedad como único titular y cerrar el trato. «Tío Carlos está en la ruina, abuela», dijo Alejandro, con la voz cargada de rabia. «Su estudio de arquitectura quebró hace meses. Las deudas lo están ahogando y ha decidido que tu vida es el precio para salvar la suya». Me quedé mirando el papel. Mi propia sangre había tasado mi vida, mi hogar y mis memorias en 1.000.000 de euros. Hago una pequeña pausa en esta dolorosa confesión. Si esta historia te está haciendo reflexionar sobre los límites de la ambición y la confianza, te ruego que apoyes este humilde espacio. Nuestro canal es muy nuevo y cada pequeño gesto cuenta. Por favor, dale a suscribirse para ayudarnos a crecer y poder seguir compartiendo historias que dejan huella. Tu apoyo es la luz que nos anima a continuar. Sigamos. Condujimos durante casi 1 hora por carreteras secundarias hasta encontrar un pequeño hostal. Era uno de esos lugares de paso, con luces de neón parpadeantes y olor a limpiazuelos barato. Alejandro pagó en efectivo la habitación 214, en la segunda planta. Esa noche no dormí. Me quedé sentada al borde de la cama, mirando fijamente la puerta cerrada. Alejandro se había quedado dormido en una silla, con la cabeza apoyada en la pared. En la oscuridad de aquella habitación extraña, la realidad me golpeó con toda su crudeza. Ya no le temía a los ladrones ni a los extraños. Le temía a mis propios hijos, los bebés que había amamantado,
Los niños a los que había llevado al colegio cada mañana por las calles de Madrid ahora me estaban cazando para cobrar una herencia. Con las primeras luces del alba, Alejandro se despertó frotándose el cuello. «Tengo que volver a la finca», dijo de repente, poniéndose en pie. «¿Qué? No, estás loco. Tu cuaderno médico, abuela. El diario donde anotabas tus dolores de cabeza y mareos cada mañana. Nos lo hemos dejado en la mesilla de noche. La policía va a necesitarlo para cruzar las fechas de tus síntomas con la instalación de esa trampa de gas. Es la prueba definitiva de su plan». Antes de que pudiera detenerlo, cogió las llaves de la furgoneta. «Cierra con llave, pon la cadena y no abras a nadie que no sea yo». Fueron los 45 minutos más largos de mi vida. Contaba los segundos en el reloj digital de la mesilla. Por fin, escuché 3 golpes rápidos en la puerta. Era él. Pero al entrar, cerró de un portazo y echó el pestillo con las manos temblorosas. Estaba pálido y sudando. Traía el cuaderno, sí, pero su mirada estaba llena de terror. «Estaban allí», jadeó, apoyándose contra la pared. «Tío Carlos, Sofía y la tía Elena». Me escondí detrás de los arbustos del jardín y escuché todo por la ventana de la cocina. «¿Qué decían?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. «Sofía estaba llamando a todos los hoteles y hostales de la zona usando tu nombre. Tío Carlos caminaba de un lado a otro. Decía que estábamos demasiado metidos en esto, que si la policía veía la instalación de la caldera, el acuerdo del resort se iría a la basura y ellos acabarían en la cárcel. Dijo que tenían que encontrarnos hoy mismo y terminar el trabajo». El aire se volvió pesado. Terminar el trabajo. Matarme. De repente, el teléfono del hostal, el que estaba sobre nuestra mesilla, empezó a sonar. Ambos dimos un salto. Sonó una vez, 2, 3 veces. Un timbre agudo y estridente. No lo cogimos. Casi al instante, mi móvil personal se iluminó en silencio sobre la cama. Era una llamada de Elena, mi hija, la niña a la que le enseñé a peinarse para su primera comunión. Alejandro cogió mi teléfono y lo apagó por completa. Caminó de puntillas hacia la ventana y asomó un ojo por la rendija de la cortina. Se quedó petrificado. «Abuela, ¿qué pasa?». El coche de tío Carlos acaba de entrar en el aparcamiento y detrás viene el coche de tía Elena. Nos han encontrado. Han llamado a recepción y saben que estamos aquí. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que me dolía el pecho. Alejandro actuó rápido. Sacó su móvil del bolsillo y marcó el 112. «¿Emergencias? Me llamo Alejandro. Estoy en el hostal de la Ruta 42. Mi tío y mi tía están aquí en el aparcamiento y quieren matar a mi abuela para encubrir un fraude. Estamos en la habitación 214. Sí, voy a dejar la línea abierta. Por favor, dense prisa». Metió su móvil en su bolsillo trasero sin colgar. Y entonces, alguien llamó a la puerta de nuestra habitación. Unos golpes suaves, casi amables. «Mamá». Era la voz de Carlos, suave, controlada. «Mamá, sé que estás ahí dentro. Abre esta puerta. Solo queremos hablar, cariño. Alejandro te está asustando sin razón. Somos tu familia». Alejandro cogía mi maleta y me hizo un gesto hacia el fondo del pasillo interior que daba a las escaleras de incendio. «Mamá, abre esta puerta ahora mismo». La voz de Carlos cambió. Los golpes se volvieron violentos. Escuché el crujido de la madera cediendo bajo su peso. «Cuando abra esta puerta de atrás», susurró Alejandro en mi oído, «corremos por las escaleras hasta el callejón. No pares, no mires atrás». El gnomo de la puerta principal empezó a girar forzado por algo metálico. Alejandro empujó la salida de emergencia y ambos nos lanzamos a la oscuridad de las escaleras de concreto,
huyendo de la misma sangre que me había dado la vida. Bajamos las escaleras de hormigón a tropezones, con el eco de nuestros pasos rebotando en las paredes frías. Empujamos la puerta de salida y caímos al callejón trasero del hostal. Olía a grasa de cocina y a contenedores de basura mojados. El aire helado de la madrugada me cortó la respiración. Alejandro me agarró del brazo para guiarme hacia la furgoneta, pero de repente se detuvo en seco. Al final del callejón, bloqueando la salida hacia la calle, estaban de pie mi nuera Sofía y mi hija Elena, y a nuestras espaldas, cortando la otra vía de escape, apareció Carlos. Estábamos acorralados. Carlos avanzó lentamente hacia nosotros. Su rostro ya no tenía esa máscara de hijo preocupado. Era una expresión fría, calculadora. «Mamá, deja de hacer locuras», dijo con un tono exasperado. «El gas te ha afectado al cerebro. Estás teniendo delirios y paranoia. Alejandro te está llenando la cabeza de mentiras». Encontré el temporizador en la caldera, tío Carlos. La voz de Alejandro resonó firme en el callejón. Y también encontré el contrato del resort ecológico, 1.200.000 euros. Ibas a sacrificar a tu propia madre para pagar tus deudas. La mandíbula de Carlos se tensó. Dio un paso más, sacando una pesada barra de hierro de detrás de su abrigo. «Tú no entiendes nada, niñato», escupió Carlos con desprecio. «Eres igual que tu abuelo Mateo, un simple carpintero que se cree moralmente superior porque se ensucia las manos. Yo estudié, me licencié con honores, construí un imperio, y ahora lo estoy perdiendo todo. Mi casa, mi empresa, todo. ¿Por qué debería una anciana de 70 años vivir sola en una finca que vale una fortuna mientras nosotros nos hundimos en la miseria? Porque el abuelo la construyó para protegerla, no para que tú la vendieras a sus espaldas», respondió Alejandro, poniéndose delante de mí como un escudo humano. En ese momento, Elena se acercó por el otro lado. Bajo la luz amarillenta de la farola, vi destellar algo en su mano. Era una jeringuilla llena de un líquido transparente. «Lo siento, mamá», murmuró mi hija con los ojos vidriosos pero decididos. «Carlos tiene razón. Estamos ahogados. Esto es cloruro de potasio. Lo he sacado del hospital. Provoca un paro cardíaco fulminante y no deja rastro en las autopsias de personas mayores. Solo sentirás un pinchazo y te dormirás. Te juro que no dolerá». Mi propia hija, usando sus conocimientos médicos para asesinarme y no dejar pruebas. Sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Carlos levantó la barra de hierro y avanzó hacia Alejandro. «Aparta, chico, o también habrá un accidente para ti». Pero antes de que Carlos pudiera dar un paso más, el aullido ensordecedor de las sirenas rasgó la noche. 2 coches patrulla de la Policía Nacional entraron derrapando por ambos extremos del callejón. Las luces azules y rojas bañaron las paredes de ladrillo. 4 agentes salieron con las armas desenfundadas. «¡Policía! ¡Suelten las armas! ¡Las manos donde podamos verlas!». El sonido de la barra de hierro cayendo al asfalto hizo eco. Elena dejó caer la jeringuilla, que rodó hasta la alcantarilla. Y entonces vi la jugada más retorcida de mi hijo. Carlos se tiró de rodillas al suelo, levantó las manos y empezó a llorar desesperadamente. «Agentes, gracias a Dios que han llegado», gritó Carlos, fingiendo un ataque de pánico. «Mi sobrino ha secuestrado a mi madre. Está desequilibrado. Nos estaba amenazando para que le diéramos dinero. Por favor, ayúdenla». Me quedé congelada ante semejante cinismo. Los agentes nos apuntaron a todos, dudando por un instante de quién era el agresor y quién la víctima. Pero Alejandro no perdió la calma.
Con un movimiento lento y visible para la policía, sacó el móvil de su bolsillo trasero. La pantalla seguía encendida. La llamada al 111 llevaba 15 minutos conectada. «Agente», dijo Alejandro en voz alta y clara, «la operadora de emergencias lleva un cuarto de hora escuchando en directo. Ha grabado todo. La confesión sobre la trampa de gas, el cloruro de potasio robado del hospital por mi tía y los motivos de este hombre para asesinar a su madre. Y por si fuera poco». Alejandro sacó del otro bolsillo el contrato arrugado y lo lanzó a los pies del policía. «Ahí tienen el móvil del crimen, un contrato de 1.200.000 euros firmado a espaldas de la propietaria». El rostro de Carlos, que un segundo antes fingía llorar como una víctima, se descompuso por completo. Su mentira se había derrumbado frente a sus ojos. La radio del agente principal crujió. La centralita de emergencias acababa de confirmar que tenían la confesión íntegra grabada. «Carlos, Elena y Sofía», dijo el agente, sacando las esposas de su cinturón, «quedan detenidos por intento de homicidio y conspiración. Tienen derecho a guardar silencio». Mientras les ponían las esposas, Elena me miró con lágrimas de auténtico terror. Carlos, en cambio, clavó su mirada en el suelo, derrotado por la misma inteligencia de la que tanto presumía. Yo me apoyé en el hombro de mi nieto, respirando por fin el aire frío y libre de la noche. El maletín del arquitecto había perdido contra la honestidad del carpintero. 3 meses después, el frío invierno de Madrid nos recibió a las puertas del tribunal. Las pruebas eran absolutamente aplastantes. El contrato fraudulento, la grabación íntegra de la llamada al 1112 y el informe forense sobre la jeringuilla con cloruro de potasio robada del hospital no dejaron lugar a dudas. El juez dictó sentencia. Carlos fue condenado a 15 años de prisión, Sofía a 12 y mi hija Elena a 10 años entre rejas. Antes de que se los llevaran esposados, el juez me permitió hablar. Me levanté despacio, apoyándome en el estrado, y miré a los ojos a mis hijos por última vez. Mi marido Mateo construyó nuestra finca con sus propias manos para protegernos, dije, con la voz serena pero firme. Él le enseñó a su nieto que el buen trabajo cuida de las personas. Mi hijo usó su título universitario para pervertir ese trabajo y convertir su hogar en un arma mortal. Mi hija usó sus conocimientos médicos para planear cómo salirse con la suya. La educación superior os dio títulos, pero os arrebató el alma. Carlos bajó la cabeza. Elena sollozó. Me di la vuelta y salí del juzgado del brazo de Alejandro, respirando por fin en paz. 6 meses después de la sentencia, vendí la finca. Paradójicamente, el mismo grupo inversor la compró por cauces legales y el dinero me aseguró una vejez tranquila. Pero antes de entregar las llaves y permitir que la demolieran, Alejandro hizo algo hermoso. Se pasó una semana entera desmontando, con un cuidado exquisito, todos los armarios de roble de la cocina y las puertas macizas que Mateo había tallado a mano. Me mudé a un piso luminoso y moderno en el centro de Madrid. Alejandro adaptó toda esa madera antigua a mi nueva cocina. Ahora, cada vez que preparo un café, paso mis dedos por esas vetas de roble perfectas. Las manos de mi marido moldearon esa madera y las manos de mi nieto le dieron un nuevo hogar. Un jueves por la noche, Alejandro vino a cenar a casa. No venía solo, trajo a Lucía, una chica de sonrisa cálida que restauraba muebles antiguos. Mientras los veía fregar los platos juntos, bromeando y riendo bajo la luz cálida de la cocina, me di cuenta de que la vida siempre encuentra la forma de seguir adelante. El maletín del arquitecto se pudre ahora en una celda, pero el legado del carpintero, ese legado, sigue vivo, fuerte e inquebrantable en el corazón de mi nieto. Y así termina mi historia.
Pero antes de despedirme, hay una pregunta que a veces me quita el sueño, y quiero saber qué pensáis vosotros. Si vuestros propios hijos, la sangre de vuestra sangre, planearan algo tan atroz por puro dinero, ¿seríais capaces de perdonarlos algún día? ¿O creéis que hay traiciones que ni siquiera una madre puede perdonar? Dejadme vuestra respuesta en los comentarios, os leeré a todos. Gracias por acompañarme, cuiden a sus seres queridos y hasta la próxima historia. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este relato ha resonado contigo, te invitamos a darle un me gusta, compartir tus reflexiones en los comentarios y suscribirte a nuestro canal, Ecos del Silencio. Queremos informarte con total transparencia. El producto que acabas de escuchar, incluyendo el guión, los personajes, las imágenes y la voz, ha sido desarrollado utilizando inteligencia artificial como herramienta creativa. Se trata de una obra de ficción, por lo que cualquier semejanza con nombres, personas o situaciones de la vida real es mera coincidencia. Nos vemos en la próxima historia.